Es el segundo, este viene a ser el segundo ejercicio, chicos, de la combinación del movimiento rectilíneo uniforme más movimiento rectilíneo uniforme. Es un movimiento compuesto por dos movimientos sencillos. Y dice el ejercicio, un barco a motor desarrollando toda su potencia sube por un río con velocidad de 30 kilómetros por hora y desciende con una velocidad de 60 kilómetros por hora. Determinar. Inciso A, la velocidad del barco con respecto al río. Inciso B, la velocidad de las aguas del río. Bien, lo primero que tenemos que hacer aquí es sacar nuestros datos. Tenemos como dato la velocidad con que sube el barco, que viene a ser ¿cuánto? 30 kilómetros por hora. Entonces nosotros sacamos nuestros datos, la velocidad de subida va a ser igual, aquí está ese valor, 30 kilómetros, lo vamos a copiar acá, 30 kilómetros por hora. Luego tenemos la velocidad con que desciende. La velocidad de descenso lo hacemos con D minúscula. Va a ser igual. La velocidad con que desciende viene a ser 60 kilómetros por hora. Lo copiamos y lo pegamos acá. Ya tengo la velocidad con que sube y la velocidad con que desciende. Me pide que calcule la velocidad del barco en el inciso A. En el inciso A me pide que calcule la velocidad del barco y luego en el inciso B me pide que calcule la velocidad de las aguas del río, es decir, que la velocidad del río, en otras palabras, simplemente voy a buscar la velocidad del río. Una vez tengo todos los datos, puedo analizar esta situación. La velocidad con que sube el barco está limitada a 2 o está sobre esa velocidad está incidiendo la velocidad del barco más la velocidad del río. Son dos velocidades que están incidiendo en la velocidad de subida. Cuando decimos velocidad con que sube, significa que está yendo en contra de la corriente del río. Y cuando decimos que es una velocidad con que desciende, significa que va navegando a favor de las aguas del río, a favor de la corriente de las aguas. Entonces, con esos dos análisis yo puedo formar un sistema de ecuación. Yo puedo decir que la velocidad del barco, menos la velocidad del río me van a dar a mí la velocidad de subida. La velocidad con que sube el barco. Fíjense en ese sistema que podemos formar. Lo vamos a poner con otro colorcito, ahí. Y también puedo decir que la velocidad de descenso va a estar dada por la velocidad, esto está en, ya, ahí, va a estar dada por la velocidad del barco más la velocidad. Ahora, ¿por qué utilizo más? ¿Alguien sabe? ¿Por qué utilizo más y no menos para formar la otra ecuación? Eso me va a dar la velocidad de descenso.
Fíjense los dos sistemas de ecuaciones que tengo. La velocidad de subida del barco está dada por la velocidad del barco menos la velocidad del río, porque va subiendo, va en contra de la corriente. El barco va luchando contra la velocidad del río. Y cuando desciende el barco, entonces la velocidad del barco va a favor de la corriente, es decir, que va sumando la velocidad del río. Por eso es que utilizo la ecuación o el sistema de ecuación positivo. Ahora vamos a reemplazar en esto los valores que tengo. La velocidad del barco menos la velocidad del río caramba, menos la velocidad del río. Esto va a ser igual. ¿Cuánto es la velocidad de subida? 30 kilómetros por hora. Reemplazo el valor de la velocidad de subida. Y en esta de aquí digo que la velocidad del barco más la velocidad del río va a ser igual a la velocidad de descenso, que tiene un valor. ¿Cuánto es la velocidad de descenso? 60 kilómetros por hora. Entonces, reemplazo ese valor de la velocidad del descenso. Y tengo un sistema de ecuación. Este sistema de ecuaciones, armándolo, me va a permitir encontrar o determinar lo que me pide el ejercicio en el inciso A, que viene a ser ¿qué cosa? ¿Velocidad del barco? La velocidad del barco. Utilizando esos dos sistemas de ecuaciones. ¿Cómo los voy a utilizar? Aquí este primer sistema de ecuación lo voy a copiar para armar un sistema de ecuaciones. Lo voy a copiar ahí y luego voy a copiar este segundo reemplazo que he hecho para formar un sistema de ecuaciones que me va a permitir determinar la velocidad del barco, que es lo que estoy buscando. Ahora, en ese sistema de ecuaciones, yo voy a sumar miembro a miembro. Voy a ir sumando. Me fijo, lo elaboro bien el sistema y puedo sumar. Ustedes lo hacen en matemática. Me fijo. Aquí, antes del signo, antes de la velocidad del barco, tengo un signo positivo, ¿no es cierto? En ambos. Entonces, no necesito colocarlo. Se sobreentiende. Entonces, voy a sumar miembro a miembro. Aquí, sumando miembro a miembro, voy a tener velocidad del barco más velocidad del barco. Voy a tener 2 veces la velocidad del barco. Ahora, más o menos va a dar lo mismo. Tengo la velocidad, menos velocidad del río, más velocidad del río. Tengo estas dos. ¿Qué sucede con esas dos? ¿Qué sucede con estas dos? Se restan, ¿no es cierto? Y queda, ¿cuánto? 0. Y esto va a ser igual, ahora sumo acá, 30 más 60, 90 kilómetros
sobre horas. Ya tengo, fíjense, este sistema de aquí, este sistema de ecuación. ¿Qué me va a permitir hacer ese sistema de ecuación? ¿Qué me va a permitir hacer? Sacar el resultado de la velocidad del barco. Sacar el resultado de la velocidad del barco. Eso es lo que voy a hacer. Estos dos de aquí se han tenido que simplificar, por eso me salió 0, ¿no es cierto? Bien. Ahora voy a despejar la velocidad del barco. Eso voy a despejar. Entonces voy a tener velocidad del barco igual a ¿qué cosa? O sea, despejando esta velocidad del barco, voy a tener velocidad del barco igual a esto de acá, ¿no es cierto? 90 kilómetros por hora. ¿Y qué le estorba a la velocidad del barco? ¿Qué le estorba? El 2. El 2. Entonces voy a ¿qué voy a hacer con el 2? Vas a dividir. Está multiplicando ahí, entonces pasa acá a dividir. Pasa acá a dividir. Y voy a tener la velocidad del barco igual a ¿cuánto? 45 kilómetros por hora. La velocidad del barco va a ser igual a 45 kilómetros sobre horas. Ya tengo aquí la velocidad del barco, ya respondí al inciso. ¿Qué inciso era este? Inciso A, ¿no es cierto? Inciso A. Ahora, ¿qué tengo que hacer? En el inciso B, tengo que determinar la velocidad del río. ¿Con qué ecuación voy a determinar la velocidad del río? Con esta ecuación de acá. Esta ecuación es la que me va a permitir, la voy a copiar y la voy a pegar para que ustedes la vean aquí solita. Este sistema de ecuaciones donde me dice velocidad del barco más velocidad del río es igual a 60 kilómetros por hora. Este es lo que me va a permitir a mí encontrar la velocidad del río. Voy a despejar de este sistema de ecuación o de esta ecuación que he encontrado, voy a despejar velocidad del río. Despejando la velocidad del río voy a tener ¿qué cosa? Velocidad velocidad del río igual a ¿qué? A 60 kilómetros por hora menos la velocidad del barco. A los 60 kilómetros por hora. Lo que le está sumando a la velocidad del río viene a ser la velocidad del barco. ¿Cómo pasa al otro lado? A restar, ¿no es cierto? Menos velocidad del barco.
Y ya tengo mi ecuación. Esta es la ecuación despejada que tengo que utilizar o que debo reemplazar. Esta es la que debo reemplazar. Reemplazando voy a tener velocidad del río igual a los 60 kilómetros sobre hora menos la velocidad del barco, que es ¿cuánto? Es aquella velocidad que encontramos que viene a ser 45 kilómetros por hora. Entonces, restando voy a tener que la velocidad del río es igual a 60 menos 45, 15 kilómetros sobre horas. Entonces, tengo los dos datos encontrados. Con este sistema de ecuación pude encontrar la velocidad del barco, que viene a ser 45 kilómetros por hora. Y con este otro sistema de ecuación encuentro el inciso B, que es despejando la velocidad del río, y que me da un resultado de 15 kilómetros por hora. Tengo tanto la velocidad del barco como la velocidad del río.